estos tiempos. Y prueba de ellos es esta iglesia, miembros de esta iglesia. Y una de estas enfermedades que está causando graves daños es el cáncer. Y lo mejor al respecto es detectarlo a tiempo. Lamentablemente la mayoría de veces es identificado o diagnosticado cuando es demasiado tarde y está muy avanzado y ha causado graves daños en nuestros cuerpos. Podemos hacer una similitud del cáncer con el pecado, porque a veces por negligencia o tolerancia no atendemos esto y los resultados son graves y muy dolorosos. Quizás en este momento estás con la idea de algún pecado. Estamos permitiendo que en nuestra mente se queden esos pensamientos, sabiendo que son pensamientos pecaminosos. Cada uno de nosotros, y escuche bien, será tentado, y diariamente yo diría, a tolerar y jugar con el pecado. Pero la Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con la ayuda de Dios y su atenta atención, vamos a ver nuestro primer punto en esta mañana. ¿Qué es lo que escondemos? Es una pregunta. ¿Qué es lo que escondemos? Y claro, la respuesta es pecados. Y entonces, si los escondemos, podemos decir pecados ocultos, que es el tema de esta mañana y sus consecuencias. ¿Y qué es el pecado oculto? Es aquella transgresión a los mandamientos de Dios, y escuche bien, que es desconocida por los demás y que a nosotros sí la conocemos muy, pero muy bien. ¿Y saben cuál es lo peor? Nos está dañando nuestra vida por completo. Sí, estamos felices porque está oculto, pero nosotros sí lo conocemos, Dios también. El rey David experimentó esta situación, y en el Salmo 32 él expresa el gozo después de haber reconocido algunos pecados que él tuvo ocultos. Y cuando él reconoce y se arrepiente de estos pecados ocultos que él tenía, escribe el Salmo 32, reconociendo el gozo del perdón. Dios lo había perdonado por los pecados que él había cometido en contra de Betsabé y Urías, uno de muchos. Este es otro de los salmos penitenciales de arrepentimiento, en donde el escritor David confiesa su pecado a Dios. Y voy a leer del Salmo 32, los versículos 3 y 4. Salmos 32, versículos 3 y 4. Y miren lo que dice David: mientras callé, o mientras tuve escondido mi pecado, ¿qué ocurre? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche, ¿qué ocurrió? Se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor. ¿En qué cosa? En sequedades de verano. Eso reconoce David. En estos versículos vemos una descripción viva del pecado. Reconocido en nosotros, sí, pero no confesado. O sea, pecados ocultos. Estos dos versículos muestran la lucha interna que sufre cualquier ser humano que ha pecado, sea creyente o no. Pero aquí es claro que el salmista había conocido la comunión con Dios, pero aquella dulce comunión con Dios había sido rota por el pecado. Por cierto, las personas que aún no conocen de Cristo a menudo son insensibles a la voz de Dios. No sienten tal pérdida de la comunión de Dios porque no la tienen. Pero el que sí conoce a Dios, como David, mire lo que dice el versículo 3: mientras callé. Callarse cuando uno debe de confesar algo que tiene oculto debe ser engaño. No vale la pena postergar o detener la confesión y el arrepentimiento cuando sabemos que estamos pecando. El pecado oculto, hermanos, es como una serpiente. Hay una diferencia entre la culebra y la serpiente. La culebra es la que no tiene veneno. La serpiente tiene veneno. El pecado oculto es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la calienta, la está preparando para picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. David, un hombre de Dios, cometió varios errores que la Biblia no los oculta. Pecados en su caminar con Dios lo cometió David. Por ejemplo, por orgullo David censó al pueblo. Esto está en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, pero no lo vamos a leer. En ese capítulo 24 vemos cómo David censa al pueblo. ¿Por qué censa al pueblo? Porque él quería saber con cuántos hombres contaba para la guerra. Y él estaba depositando su confianza en la cantidad de hombres para poder tener el triunfo, pero no en Dios. Y él se olvidó que siendo un joven, mató a Goliat. Y él dijo: vengo en el nombre de Dios y hoy día voy a matar a ese incircunciso. Y le tiró la honra y le cortó la cabeza con la misma espada del gigante. Se olvidó David de que la confianza tenía que ser en Dios y no en la cantidad de hombres que podían conformar su ejército. Uno de los errores de David. Otro está en los capítulos 13 al 15 del mismo libro de segundo de Samuel. No corrigió a su hijo Amnón y tampoco a su hijo Absalón. ¿Qué ocurre? Amnón tenía una hermana, una media hermana que se llamaba Tamar, y se enamora perdidamente de esta hermana, media hermana, porque como ustedes saben, David tenía muchas esposas, en esa época era permitido, entonces eran hijos solo de padre, no de madre. Tamar era hija de padre y madre de David, y Tamar también era hermana de Absalón. Este hijo Amnón, medio hermano, la ve a Tamar y la desea, y urge un plan, arguye un plan para que esta muchacha venga donde él estaba supuestamente enfermo y la viola.
se entera Absalón que su medio hermano había violado a su hermana. ¿Y qué ocurre? Urge también un plan y mata a su medio hermano. No. Sale huyendo Absalón. Y dice que estuvo escondido 3 años. Y su padre David lo llamaba y quería que vuelva. Y cuando viene este hijo Absalón, solo viene para perseguir a su padre y quererlo matar. Conquistó a gente importante del ejército de David para ir en contra de su padre. Errores de David por no haber puesto correctivos con sus hijos en el momento que debía de hacerlo. Fue permisivo, y eso no lo oculta la Biblia. Por eso decimos que este libro es un libro divino, porque no oculta los errores ni los aciertos de los personajes que están aquí. Miren, el hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Qué más hizo David? El pecado que cometió con Betsabé y Urías Eteo. Y invito que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 2 al 5. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, vamos a leer los versículos del 2 al 5. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros. ¿Y qué ocurrió con David? El hombre conforme al corazón de Dios. Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Cuando David escuchó las nefastas noticias del embarazo de Betsabé, debió haberlas usado como una oportunidad ahí en ese momento para arrepentirse. Tenía que haberse arrepentido. Él sabía que estaba en contra de Dios lo que estaba haciendo. Y en vez de eso, hizo lo que la mayoría de los pecadores que no se arrepienten hacen. ¿Qué ocurre? Tratar de ocultar su pecado. ¿Sí? Tratar de ocultarlo. Quería traer a Urías a casa para que tuviera relaciones con Betsabé, su esposa, para dar una razón de su embarazo. Y eso quería. Urías Eteo era uno de los soldados principales del ejército de David. Y entonces lo hace venir para que vaya, coma bien, se bañe y duerma y descanse en su casa. Y entonces, como él sabía que ya Betsabé estaba encinta, era fácil. Un hombre que está en la guerra, que tiene muchos días allá, no tiene ayuntamiento carnal con nadie, entonces fácil que llega acá y lo primero que debe querer es estar con su esposa. Pero le falló el plan. Le falló el plan porque este hombre
era fiel a su trabajo y prefirió dormir en la puerta del palacio del rey que ir a la casa de su esposa. No contento con eso, sigue ocultando el pecado. Manda a una persona para que lo coloquen al frente de la batalla y sea asesinado. Sigue tapando su pecado, ocultando su pecado y se sigue enterrando más. Toda la planificación de esconder algún pecado es engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios y solo se oculta con dificultad a nuestra conciencia. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con otros, y es una barrera para la vida y el poder espiritual que podemos obtener si nos arrepentimos. Orgullo, negligencia, inmoralidad sexual, homicidio. Sí, David estuvo por más de 2 años ocultando la relación con Betsabé. Y esto lo llevó a asesinar al propio esposo de esta mujer. Entonces, una situación que no arreglamos con Dios nos llevará a otra situación muy, pero muy complicada. Así es, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía aquí en esta tierra. A veces luchamos con situaciones ocultas. Robo continuado. Y dirá, hermano, pero ¿por qué habla de robo si somos cristianos? Solo les voy a poner un ejemplo y espero que no salgan de esta iglesia. ¿Cómo estamos con nuestros diezmos? ¿Realmente depositamos en el sobre la cantidad que ganamos? ¿O lo que realmente nos sobra después de haber cancelado nuestras obligaciones? Robo continuado. Abortos. Hermano, ¿cómo puede hablar de abortos entre cristianos? Puede que haya. Infidelidad conyugal. Recuerde que no se es infiel solo porque usted hace el acto sexual. Usted también puede ser infiel en pensamiento. Relaciones prematrimoniales. Usted sabe que tiene que casarse y está cometiendo relaciones que solo son permitidas después del matrimonio. Odios, resentimientos que los guardamos muy bien y hasta los justificamos y los llenamos de argumentos para mantenerlos con nosotros. Estos también son pecados ocultos. Prácticas ocultistas. ¿Cómo va a hablar, hermano, de prácticas ocultistas entre cristianos? Sí, hay hermanos que van a hacerse de las cartas, las manos, que creen en los horóscopos. Todo esto, hermano, afecta profundamente nuestras vidas. Profundamente. Pasemos al segundo punto. Resultados del pecado. Y quiero leer Proverbios capítulo 28, el versículo 13, para desarrollar nuestro segundo punto, resultados del pecado oculto. Amén. El que encubre sus pecados, ¿qué ocurre? No los escucha, hermano. No tiene envidia. No prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, porque esa es la clave. No es solo confesar. Confesar es una parte, pero apartarse es el complemento. ¿Qué ocurre?
alcanzará la gracia, el favor de Dios. Es propio de la naturaleza humana esconder el pecado o pasar por alto los errores. Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se lo reconoce, que no se lo confiesa. Y para que usted aprenda de los errores, primera regla es reconocer que está mal. Y aquí viene una pregunta. ¿Y qué hay de bueno en un error si no nos enseña algo? ¿Qué hay de bueno en un error si este error no nos enseña algo? Para aprender de un error, hermanos, necesitamos admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo las cosas que sean necesarias para que no vuelva a suceder otra vez. Todos cometemos errores. Pero escúchenme bien, discúlpenme por esta palabra que voy a decir, especialmente los que nos están viendo por el internet. Todos cometemos errores, pero solo los tontos los repiten. Es imposible que un hermano tenga una vida en desobediencia a Dios y pensar que será próspero. Tendrá quizás algunos logros materiales con esa conducta oculta, unos logros materiales, pero escuchen bien, serán temporales, serán temporales. La prosperidad de Dios es integral y tiene relación directa con la eternidad, y por eso es que les decimos siempre, apuntemos a lo espiritual, porque el resultado es la eternidad. Hay algo en nosotros que se niega fuertemente a admitir que estamos equivocados, sí. De ahí que admiremos a quienes con franqueza y sencillez admitan sus errores y sus pecados. Son personas de admirar. Estas personas tienen una autoestima muy sólida, sí. No siempre tienen que tener la razón para sentirse bien con ellas mismas. Hermanos, estemos dispuestos a considerar y a admitir que estamos equivocados y a cambiar nuestros planes cuando sea necesario. Y recuerden, el primer paso hacia el perdón es la confesión. El primer paso hacia el perdón es la confesión. En la vida del rey David vemos diferentes resultados. Y los invito a ver solamente 3 resultados de él mantener oculto algunos pecados. Vamos a ver 3 resultados que le ocurrieron a David por mantener oculto pecados. Salmo 51, 11 y 12. ¿Qué ocurre? Su salud espiritual fue afectada, primera consecuencia de mantener oculto un pecado. Su salud espiritual fue afectada, su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura, se quebró, hubo una separación. Y dice el Salmo 51, 11 y 12, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, le está rogando David al Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, lo perdió, y espíritu noble me sustente. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Ha creado el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? ¿Se siente distante de Dios por algún pecado que usted mantenga oculto? Dice David, cuando reconoció, devuélveme el gozo, en el versículo 12. Destaca la experiencia que todo creyente conoce. Cuando peca o falla a Dios, su vida se seca.
no siente el gozo que se quiere producir mediante el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando se arrepiente y se está en comunión con Dios de nuevo, este gozo vuelve a nosotros. David se sentía así, pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación, decía David. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa. Pero el pecado oculto hace que esa intimidad sea imposible. El pecado oculto hace que nuestra intimidad con Dios sea imposible. Confiese su pecado a Dios. Aún así tendrá que enfrentarse a las consecuencias terrenales, porque Dios nos perdona, pero de las consecuencias no nos libramos, como lo hizo David. Pero Dios le devolverá el gozo de andar con Él. Una de las consecuencias del pecado de David fue que murió el hijo que tuvo con Betsabé. Dios lo perdonó, pero ese hijo murió. ¿Qué otra consecuencia tuvo el pecado de David? Los pecados de David. Su salud física fue afectada. Salmos 38, voy a leer versículos 3 y 4. Su salud física fue afectada. ¿Cómo es posible, hermano, que mi salud física sea afectada porque estoy teniendo un pecado oculto? Sí, es así, es verdad. Su salud física es afectada. Salmo 38, 3 al 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David vio su angustia como un juicio de Dios por sus pecados. Si bien Dios no siempre envía una enfermedad física para castigarnos por el pecado, este versículo y otros de la Escritura indican que lo hizo en algunas circunstancias. No estoy diciendo que porque usted se enferme está en pecado, no. Hay algunas circunstancias en que sí es así, pero no es la regla. Nuestro pecado puede causar efectos también secundarios, mentales o físicos, que nos ocasionen un sufrimiento mayor. Algunas veces Dios tiene que castigar a sus hijos para que vuelvan a Él. Sí. En este versículo muestra cómo su enfermedad afecta su cuerpo y su espíritu. Así estaba David. Para el creyente que ha cometido y que ha conocido la comunión con Dios, la culpa de los pecados no confesados se convierte en una carga pesada, dice David. Aquí su enfermedad hizo entender al salmista la gravedad de su pecado. Un pecado oculto facilita la acción de los demonios y por ende muchas enfermedades aparecen, aunque no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado. No, pero usted está dejando la puerta abierta para que entren en usted. ¿Qué otra consecuencia más sufrió David por ocultar su pecado? Fue afectada también su salud emocional. Sí, Salmos. Vamos a ver esto en Salmos 38, 3 y 4. David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él. Y parece que cada vez era más pesada. Y miren lo que dice el Salmo 38, 3 y 4.
Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Su salud emocional también fue afectada. En esta situación la salud se deteriora cuando ocultamos nuestros pecados. La relación con Dios es afectada, las emociones sufren y la persona experimenta las consecuencias del pecado oculto. Y yo voy a nombrar algunas consecuencias de los pecados ocultos. Abundancia de temores y miedos. Pecado oculto. Consecuencia: abundancia de temores y miedos. Una conciencia intranquila, no puede dormir. Un desgaste físico y mental. Una gran inestabilidad emocional. Y lo peor, una ruina espiritual. Una ruina espiritual. Pero bueno, tengo una pregunta que nos puede animar. El tercer punto: ¿cómo lograr la victoria sobre los pecados ocultos? Y quiero referirme a 4 cosas que tenemos que reconocer. ¿Cómo lograr la victoria sobre estos pecados ocultos? Vamos a ver 4 cosas que tenemos que reconocer en nuestro tercero y último punto. La verdadera pregunta para todos nosotros es esta: ¿estamos preparados para enfrentar el pecado? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar el pecado? No le estoy hablando de solo discutir el pecado de otro hermano, no. ¿Estoy realmente preparado para enfrentar mi pecado? Entonces vamos a ver de las 4 cosas la primera. En primer lugar tenemos que reconocer el pecado. Y vamos al Salmo 51, versículos 1 al 3. Y mantengan abierta su Biblia ahí, pongan su dedo en esos versículos. Salmo 51, 1 al 3. Primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Y dice David de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Yo quiero que ustedes vayan subrayando, si es posible, la palabra mí o mis. Y vamos a ver cuántas hay en estos 3 versículos. Mis o mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos mí hay aquí? ¿Qué está haciendo entonces David aquí? Haciendo suyo, reconociendo suyo su pecado. Nótese lo que hace el salmista en este párrafo. Pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza mala y ve que Dios no solamente ve lo externo, Dios ve el corazón. Y como Dios ve el corazón, sabe cuáles son esos pecados que tenemos ocultos. ¿Qué más podemos analizar en estos 3 versículos? Se destaca aquí la misericordia de Dios con el uso en el versículo 1 de 3 palabras paralelas y que las voy a leer en hebreo. Por ejemplo, dice: ten piedad. En hebreo es gen. Ten piedad en hebreo es gen, que hablan de favor
entonces le dice, ten gracia, ten favor hacia mí. La otra palabra paralela es misericordia. En hebreo es hesed, hesed, que se usa tanto para el amor y la misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Y la otra palabra paralela es piedades, que ustedes tienen ahí, piedades. En hebreo es rajar, rajar. ¿Y qué quiere decir esto? Que habla de compasión y ternura. Habla de compasión y ternura. Asimismo, el salmista usa tres palabras paralelas de limpieza en estos tres versículos. Las palabras paralelas de limpieza que él pone es borra. Miren, borra está en la segunda parte del versículo 1. Borra, en hebreo es mahar, mahar, que se usa para borrar una deuda acumulada. Se usa para borrar una deuda acumulada. Y la otra palabra paralela, lávame, es kabas, kabas, que es lavar por fricción, lavar por fricción. Y la otra palabra paralela es límpiame, es rajar, rajar, que significa enjuagar, enjuagar. Entonces, todo lo que David reconoce y todo lo que le pide a Dios que haga con su vida, el salmista claramente acerca su propia responsabilidad cuando emplea 7 veces la palabra mí. Pues el pronombre mí o mis se usa 7 veces y hace propio lo que está pidiéndole a Dios. Y entonces él reconoce su pecado. Primera cosa. Segunda, Salmos 28:13. El paso siguiente es confesar el pecado y abandonarlo. Salmos 51:4. El segundo paso, hermanos. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado. Está reconociendo su pecado y lo está confesando. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aunque pecó David con Betsabé, dijo que lo hecho fue en contra de Dios, lo reconoció. En el caso de David, las consecuencias fueron que murió un niño, se asesinó a un hombre. Todo pecado, hermano, nos hiere a nosotros mismos. Y no solo a nosotros mismos, sino que también hiere a otros, a personas, familiares que nos rodean. Y lo peor, todo pecado ofende a Dios, porque es rebelión contra los mandamientos de Dios, todo pecado. David abre su corazón delante de Dios, reconociendo su injusticia, y pide misericordia y pureza. Su deseo y propósito es apartarse de lo malo, de aquello que afectó su vida y la comunión con su Dios, y fue restablecido y continuó siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Hemos de recordar que nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro prójimo está hecho a la imagen de Dios. Cuando se vea tentado a hacer el mal, recordar que su pecado no es solamente contra su cuerpo, sino que también es contra Dios, quizás le ayude a permanecer
en el buen camino. Tercera cosa que tenemos que hacer para salir de estos pecados ocultos. Mateo 18:19. Reconocer que esta lucha requiere apoyo, pues solos es muy difícil. Usted necesita apoyo, necesitamos tener apoyo para poder salir de estos pecados ocultos. No se cree autosuficiente. Y mire lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas dice? ¿Una? Dos personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que esta lucha requiere de apoyo, pues solo es muy difícil. En el cuerpo de creyentes, o sea, en la iglesia, el acuerdo sincero de dos personas es más poderoso que el acuerdo superficial de miles, porque el Espíritu Santo de Cristo está con nosotros. Dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo orarán y se pondrán de acuerdo ante Dios para que Dios haga su voluntad en el problema que usted está atravesando y las peticiones sean concedidas no de acuerdo a sus deseos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y 4, ¿cómo salimos de esto? El último punto aquí, Marcos 10, 26 y 27. ¿Cómo podemos también salir de estos pecados ocultos? En cuarto lugar, creer que la victoria es alcanzable, porque todo es posible. Hará Dios. Ánimo, no se desanimen. Marcos 10, 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús resumió en pocas palabras toda la doctrina de la salvación. Y él dijo: si la salvación dependiera de los esfuerzos de una persona, sería imposible. Pero la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, y todas las cosas son posibles para Él. El que confía en sí mismo y en sus riquezas y en su industria, nunca podrá estar seguro de salvarse, nunca. El que confía en el poder salvador de Dios, en el amor redentor de Dios, puede entrar gratis en la salvación. Este es el pensamiento que expresó Jesús y lo que Pablo escribió en todas sus cartas. Y esta es la verdad que sigue siendo para nosotros la base fundamental de la fe cristiana hoy. A veces la situación es tan difícil y compleja que pensamos que el caso no tiene solución. Pero Dios es todopoderoso, y cuando disponemos nuestro corazón y le buscamos, Él es propicio y con su poder nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué les parece? ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Buscando material para este mensaje me encontré con un artículo que lo quiero leer y escuchen. El camello que entró y no quiso salir. Y me parece muy apropiado para esta mañana. El camello que entró y no quiso salir. Se dice que donde se deja entrar el pecado oculto, como suplicante,
O sea, hay algo que nos atrae, que es como que nos está haciendo una invitación a nosotros. Se dice que donde se deja entrar el pecado oculto como un suplicante, se queda como un tirano. Se queda como un tirano. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió su cabeza por la puerta de la tienda en que él estaba durmiendo. Y el camello le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo la cabeza dentro de tu tienda. El árabe le dio permiso para hacerlo, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy pequeño para los dos y que no entraban los dos. Entonces el camello respondió: si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme porque estoy bien aquí. ¿Qué ocurre, hermanos? Hay pecados ocultos que a manera de este camello solo quieren un lugarcito en nuestro corazón. Solo quieren un lugarcito en nuestro corazón. Y cuando se les da permiso, se meten y ocupan todo nuestro corazón. Después no quieren salir y dicen: aquí nos quedamos. Suceda lo que suceda, no saldremos de aquí. ¿Cuántos pecados están viviendo aún todavía en nosotros? ¿Cuántos pecados que usted creyó insignificantes lo están haciendo a usted sufrir como un tirano? Hermanos, amigos, sin Cristo el pecado quiere llevarte al lago de fuego para sufrir por toda la eternidad. El precio del pecado es demasiado alto. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Probablemente se siente relativamente tranquilo, usted sí que está aquí sentado, porque hasta la fecha nada de cuanto hace o ha hecho se conoce. Probablemente usted esté tranquilo porque todo lo tiene oculto y cree que nada se va a hacer sabido. Pero cuidado, nada permanece oculto para siempre. Temprano o tarde saldrá a la luz. Pastor Samuel, estamos entre cristianos, ¿cómo es posible que tengamos esos pecados ocultos? Lamentablemente, dice la palabra de Dios que hay todo en la viña del Señor. Y hay muchos hermanos que incluso se han hasta bautizado, pero aún siguen viviendo con pecados ocultos que los mantienen bien ocultos, bien guardaditos, y que le dan hasta justificaciones para mantenerlos. Pero cuidado, no hay nada oculto. Dios lo va a sacar a la luz, tarde o temprano saldrá a la luz. La respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. Y entonces aquí vienen dos preguntas muy importantes. ¿A quién debemos confesarle? ¿A quién debemos confesarle? La respuesta está en esta otra pregunta. ¿Contra quién hemos pecado? ¿Contra quién hemos pecado? Por esta razón, hoy es el día para volver la mirada a Dios, pedir perdón
por sus pecados y aplicar los correctivos necesarios. Evítese momentos futuros desagradables cuando quedará al descubierto lo que ha hecho y en lo que sigue practicando por orgullo, por temor o por simplemente porque le gusta andar envuelto en una vida licenciosa y pecaminosa, oculta. Hoy es tiempo de corregir y cambiar. Si confesamos el pecado oculto delante de Dios, alcanzaremos perdón, pero debemos ser honestos. No permitamos que el pecado oculto siga haciendo nido en nuestro corazón, trayéndonos destrucción a nuestro presente y a nuestro futuro. Tome la decisión hoy. Deje ese pecado no confesado y arrepiéntase y comience a caminar con el Señor. De acuerdo con su voluntad, su vida será diferente. Dios es misericordioso y santo. Él nos llama continuamente al arrepentimiento porque nos quiere bendecir. Él quiere nuestro bienestar, quiere usarnos y suplir su propósito en nosotros, los que somos llamados a seguir su ejemplo. Presentemos nuestro corazón abiertamente ante el Señor y permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. ¿De qué manera va a ser la obra del Espíritu Santo? Llevándonos a redarguir y reconocer que estamos en pecado. Pueden ponerse de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, podemos tener algunos pecados ocultos que aún viven en nosotros, pero en esta mañana tu palabra dice que debo de confesarlos y abandonarlos. Hemos visto el ejemplo de David y todo lo que perdió y cómo se puso su alma, su vida y su espíritu al no confesar algunos pecados, al no dirigir correctamente a sus hijos. La tragedia grande de esos hijos, del hombre conforme al corazón de Dios. Señor, hoy reconocemos que necesitamos tu perdón y que nos limpies cada día más de nuestra maldad, para así de hoy en adelante erradicar por completo cualquier cosa que esté oculta en nosotros y que impida esa comunión contigo. Vamos a pasar a los elementos simbólicos de la cena y quiero hacerlo como tu palabra lo dice, dignamente. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.